la primera pista para encontrar tu Ikigai es analizar de las cosas que te gustan cuál es la que te gusta más, cuál es la que te permite fluir, ser feliz. Entonces, lo que ocupa la primera posición del ranking muy probablemente podría ser tu Ikigai. El segundo círculo es aquello en lo que eres bueno, que sería como examinar tu talento. El tercero es el círculo del dinero, aquello por lo que pueden pagarte. Hay gente que encuentra o descubre su Ikigai en algo que no sabían que pueden monetizar y que puede ser su medio de vida. Y el cuarto es lo que el mundo necesita. Bienvenidos a Gente Interesante. Soy Oriol Roda y hoy tengo el placer de hablar con Francesc Miralles, el renombrado coautor de Ikigai, un libro que ha inspirado a millones a lo largo y ancho del mundo. Francesc nos acompaña hoy para hablar sobre un tema central en este podcast, el sentido de la vida. Porque, ¿de qué sirve buscar una vida más larga si no somos felices viviéndola? Fruto de su experiencia personal, de sus investigaciones y de estudiar los ancianos centenarios de la aldea de Ogimi, en Okinawa, considerado el sitio más longevo del mundo, Francesc y su amigo Héctor contaron al mundo la importancia de encontrar un propósito vital y su profundo efecto en la felicidad y la longevidad de las personas. Este es el concepto japonés del Ikigai, que hicieron famoso con su libro Ikigai, Los secretos de Japón para una vida larga y joven, publicada en 2016 y que se ha traducido a 54 idiomas y ha vendido más de 1,5 millones de copias. Posteriormente escribieron el método Ikigai, despierta tu verdadera pasión y cumple tus propósitos vitales, donde detallan herramientas concretas para encontrar el propósito vital. Pero esta entrevista no va solo de Ikigai. Para entender bien este concepto, lo mejor es que te leas su libro. Hoy, Francesc y yo vamos más allá y exploramos el papel del dinero en el sentido de la vida, cómo liberarnos del rencor, la importancia de fracasar, por qué el contacto con la naturaleza es tan importante, la belleza en lo imperfecto, qué aprendizajes tuvo el psiquiatra y neurólogo Viktor Frankl en los campos de Auschwitz y mucho más. Para mí, esta conversación ha sido muy especial, ya que me ha llegado en un momento vital en que me estoy cuestionando muchas cosas y las palabras de Francesc me han traído sabiduría y paz. Espero que a ti también te sea útil. Y ya sin más dilación te dejo con las enseñanzas de Francesc Miralles y el camino hacia el Ikigai. Pero antes de empezar con la entrevista, quiero presentarte el Club de la Libertad Metabólica, un club privado y exclusivo para aquellos que quieren transformar su vida para vivir más, mejor y con más bienestar. Si disfrutas de mi contenido y deseas apoyarme mientras te unes a una comunidad de pioneros, este club es para ti. Aquí exploramos lo último en ciencia, filosofía y espiritualidad para optimizar nuestra vida, buscando la máxima realización con cuerpos y mentes fuertes y resilientes y una mentalidad de crecimiento. Al unirte obtendrás acceso a cursos exclusivos que he creado, como El Poder del Sueño, donde te cuento cómo optimizar el proceso vital más importante de tu vida, o la guía hacia el multiorgasmo, con técnicas científicas y del Tantra para alcanzar nuevos niveles de bienestar y placer. Además, formarás parte de una comunidad curiosa que comparte experiencias, artículos científicos, libros, suplementación, tipos de entrenamiento y cualquier cosa en la búsqueda de la vida más plena y significativa. Valoramos tanto la teoría como la práctica en nuestro camino hacia la libertad metabólica, un enfoque holístico que abarca mucho más que la alimentación y el deporte. Te animo a que te unas al club haciendo clic en el enlace que he puesto en las notas de este episodio o simplemente visitando mi web, que es oriolroda.com, y suscribiéndote a la parte pro de la newsletter. El valor que obtendrás es inmenso, o al menos esto es lo que me dice toda la gente que ya está dentro del club. Pero lo más importante de todo, uniéndote al club, estás empezando un camino de transformación brutal, porque al final nosotros somos la media de las personas que nos rodean. Y en el club encontrarás gente que te enseñará continuamente. Haz clic ahora y empieza esta transformación. Francesc, es un placer tenerte hoy aquí. Encantado de estar en tu espacio. Sí, qué ilusión poder hablar contigo y desarrollar este tema tan interesante del Ikigai, que ya sé que debes haber hablado de él millones de veces y te agradezco que otra vez te animes a hablar sobre el sentido de la vida un poco, ¿no? Sí, el sentido de la vida, que es un tema yo creo que es clásico de las inquietudes humanas y que puede aplicarse tanto al estilo de vida como a nuestra profesión, como a la realización o no de los sueños que uno tiene desde pequeño. Sí.
Bueno, supongo que no conoces este podcast, pero el foco del podcast en realidad es cómo vivir más y mejor. O sea, está muy alineado con esta línea y he hablado con muchos entrenadores, con gente de nutrición, temas de cognición, pero me faltaba uno de los aspectos vitales que de hecho hay el estudio famoso de Harvard, de longitudinal, que se vio que uno de los predictores mayores para tener una expectativa de vida larga y una vida feliz es tener un propósito y las relaciones sociales, ¿no? Y de hecho vosotros ya en 2016 con el libro este ya estabais hablando de esto cuando hicisteis el estudio en el Ogimi, ¿se llama Ogimi? Ogimi, que es el pueblo en el norte de la isla de Okinawa. Sí. Pues pero como es un tema que seguramente debes haber tratado mucho y la gente seguramente ya empezar a hablar de Ikigai directamente, pues ya les debe sonar, me gustaría empezar un poco conociéndote más a ti, ¿vale? Porque estaba mirando tu blog el otro día y allí hablas mucho de los preaciertos y también hablas de que tuviste una juventud de malas notas, ¿no? Sí. Y de que eras muy mal estudiante, pero has terminado siendo una persona de mucho éxito, ¿no? ¿Puedes contar un poco? Bueno, a ver, los preaciertos es una expresión muy bonita que me la hizo saber una escritora brasileña que se llama Luciana Reis. Ella lo había visto en un texto devocionario de una iglesia, sin autor conocido, ¿no? Pero está bien porque le da una dimensión diferente al fracaso. O sea, hay quien ve el fracaso como una puerta que se cierra, pero si lo entiendes como preacierto, que te da información para el futuro acierto, entonces ya lo tomas con otra mirada, ¿no? Entonces, mi vida está llena de preaciertos, porque yo estuve como 10, 11 años en la universidad, interrumpía los estudios todo el tiempo, era un mal estudiante ya desde la escuela, era una persona muy distraída, con muy pocas habilidades sociales, muy tímido, muy hipocondríaco. Entonces, después de muchísimos preaciertos, pues al final empecé a encontrar ya lo que era mi propósito y una dirección en la vida, pero creo que eso no sucedió hasta los 27 años, más o menos. ¿Y cómo sucedió? Bueno, son una serie, no sucede de golpe y con un solo evento. Yo diría, primero tiene que haber alguien que te abra la puerta, ¿no? O que te invite o que te motive. Yo diría que empezó con 15 años, cuando había un alumno más mayor que el resto de la clase que ejerció como de Demian con Emil Sinclair, que me llevó pues a conocer todo lo que era el mundo del punk, del afterpunk, íbamos a conciertos, nos grabábamos cintas. Entonces entré en un entorno de personas, de amistades, de inquietudes culturales, de fanzines, era toda esa época, ¿no?, de la cultura alternativa, y eso me procuró lo que dice el estudio de Harvard, ¿no?, que es necesario para la felicidad humana, un círculo, ¿no?, un grupo de personas que pueden compartir temas comunes, que se pueden apoyar, y como el ser humano no es una isla, como dice el poeta, pues ya ahí empecé a sentirme mejor, pero seguía sin saber lo que quería hacer con mi vida. Y después de cambiar de carrera muchas veces, fue cuando aterricé en filología alemana y encontré una profesora que me dio la confianza, donde ya empecé a ver una primera dirección, porque luego esa dirección fue cambiando con el tiempo. ¿Y por qué el alemán? Porque no lo había hecho nunca. O sea, a veces nos cansa lo que venimos haciendo desde siempre. Y el inglés, bien o mal, pues todo el mundo lo ha tocado desde los 6 años. Y igual que me aburrían los phrasal verbs con 10 años, me aburrían con 20. Con lo cual, para mí no era una gran motivación ir a la Universidad Autónoma y hacer la gramática del inglés. No sé, era algo que había estudiado mal toda mi vida. Pero cuando me obligaron a hacer alemán, porque era una optativa, no era una optativa, era una asignatura que teníamos que hacer durante 3 años, todos los de inglés, allí pensé, esto no lo he hecho nunca, voy a empezarlo bien de cero. Entonces eso dio un impulso y una ilusión diferente, de decir, bueno, hasta ahora todo lo que yo he hecho en mi vida ha sido un desastre. ¿Qué tal si cambiamos el chip y empezamos a tomarnos esto en serio y con ilusión? Y eso fue lo que marcó la diferencia. Y luego después, o sea, ¿cómo cambió esto la trayectoria de tu vida? Cambia totalmente porque también, a ver, la autoestima de una persona está muy ligada a sus logros académicos, profesionales, porque de repente empiezas a verte como alguien valioso,
para los demás incluso, ¿no? El hecho de que empecé a ser muy buen estudiante alemán me permitía ayudar a compañeros de clase que tenían mucha dificultad con las declinaciones, la gramática. Entonces yo me sentía fuerte en eso porque me había obsesionado con la lengua y estaba todo el día leyendo y estudiando, y por primera vez pues tenía la oportunidad de sentarme con alguien, con un compañero, y decir, mira, esto lo vas a entender de esta manera. Y ahí surgió un primer Ikigai como de profesor, ¿no? De docente, de intentar enseñar a una persona algo que cree que nunca va a comprender. Y de hecho, en la actualidad, aunque no soy profesor, sí que a veces doy algún curso de escritura puntualmente. Tengo un método de piano que solo sirve para aquella persona que cree que nunca tocaría un piano a dos manos, para demostrarles desde la primera hora que puede hacerlo. O sea, para mí es más un tema de romper muros mentales que no que vayas a ser muy bueno en eso. O sea, de alguna manera el camino de los preaciertos, ¿no? De fallar muchas veces durante muchos años y luego encontrar una cosa en la que realmente eras bueno también porque ponías esfuerzo. Sí, y porque veía mis propias dificultades en los demás, ¿no? Entonces, cuando yo veo a alguien que está fracasando, entre comillas, pues académicamente, en el amor, en la vida, en la escritura, me puedo trasladar a esa misma situación, puedo empatizar con lo que siente, y quizás muchos de los errores que cometen son los que yo mismo cometía. Y desde ese dolor, desde esos preaciertos, le puedo enseñar a acertar. Esto yo me identifico mucho porque yo creo que muchos de los que nos dedicamos a estos temas es porque tenemos una herida y un trabajo previo, ¿no? Yo me dedico pues a enseñar cómo la gente puede comer mejor, cómo puede hacer ejercicio para mejorar su vida, porque yo vengo de una infancia de sobrepeso, de sedentarismo, de un momento también de transformación vital en mi adolescencia final, de descubrir pues el deporte y de una transformación que esto me llevó, ¿no? Y entonces aquí salió también una misión para mí en la vida, ¿no? De ayudar a otra gente a transformarme como yo lo había conseguido. Sí, de hecho, si observamos las vidas de muchas personas que escriben libros, no sé, sobre tener pareja, son gente que han tenido muchas rupturas, ¿no? Se aprende más con el fracaso o con el preacierto que no con una vida en la que todo sea fácil. Realmente estas bajadas a los infiernos que hemos vivido nos dan la sabiduría para luego poder acompañar a otros. ¿Y cómo podemos conseguir que estas bajadas sean constructivas y no sean destructivas? Bueno, si eres muy joven es difícil no verlas como destructivas, sobre todo si te sientes aislado y si no tienes los referentes necesarios. Yo creo que aquí dependerá de si esta persona tiene un círculo de amistades o no lo tiene. Hay jóvenes que son muy solitarios y por lo tanto amplifican todo lo que les pasa y sus demonios interiores parecen mucho mayores. Si se juntara con personas que están viviendo lo mismo, pues podrían acabar riéndose. Entonces yo te diría que tener sentido del humor, tener amigos, tener información, ¿no? Leer sobre el hecho de que tú puedas leer un libro sobre eso que tanto te preocupa, te dará una visión mucho más precisa que la que encuentras, no sé, en Internet, ¿no? o en tu propia imaginación. Y darle una dimensión temporal a todo. O sea, tú puedes estar deprimido hoy, pero esa depresión seguramente no durará para siempre, a no ser que sea algo endógeno, ¿no? Claro. Entonces, si lo miras en perspectiva, dices, bueno, ahora estoy aquí, hace un año yo estaba mucho más contento con todo, seguro que de aquí a X meses pues ya estaré otra vez en la parte de arriba de la montaña rusa. Sí, el otro día hablaba con el doctor David Bueno, no sé si lo conoces. Muy famoso, sí. Sí, y él habla mucho de la mentalidad del crecimiento y de una de las patas es la metacognición, o sea, la capacidad de pensar sobre tus pensamientos, ¿no? Y darte cuenta de que no somos nuestros pensamientos, que es una cosa que es muy, muy cercana también a la meditación, al mindfulness, ¿no? Y creo que a veces cuando estamos en el peor momento es difícil hacerlo, pero posteriormente puedes analizar cómo tú has vivido esto y saber extraerte un poco, ¿no? ¿Sería un poco esta la idea? Sí, a ver, los peores momentos son para sobrevivir. Ya Entonces, está. cuando tú estás en el peor momento, vas a mirar cómo salir de ahí. Que no te diga nadie nada. Y luego ya extraerás la enseñanza posterior. Claro. Escucha, me das pie para hablar de una de las cosas que vosotros introducís en el libro del Ikigai, antes de hablar propiamente del Ikigai, que es la logoterapia de Frankel y de Murita.
creo que van también muy ligados en la línea de lo que estamos hablando ahora. ¿Podrías contar un poco cuál es la filosofía de Frankl? Muy parecido. Sí, Shoma Morita, de hecho, es un poco previo a Viktor Frankl y trabajaba ya con una terapia al propósito vital a principios de los años 40. Viktor Frankl quizás se dio a conocer a todo el mundo con el libro El hombre en busca de sentido, que tiene una parte biográfica y tiene una parte donde explica las bases de la logoterapia, y eso es lo que podemos explicar, ¿no? Logos significa sentido, logoterapia es la terapia de encontrar el sentido en tu vida. Y él lo que hacía, a diferencia de Freud, que escarbaba en el pasado, en las relaciones familiares, era olvidemos el pasado, olvidemos los traumas, dejémoslos allí, no quiere decir que no esté doliendo, y vamos a pensar en el día de mañana, en el día de hoy, qué motivo puedes tener para no suicidarte, ¿no? Para agarrarte a la vida. Entonces cada persona tenía que buscar dentro de esa terapia No está una mal, ilusión, para no suicidarte. sí, una ilusión que te mantiene con vida, que puede ser algo referente a ti, a las personas que tú amas, y aunque sea solo un 1% de tu realidad y el otro 99% no te guste, ese 1% puede ser como una vela, ¿no? Como un pequeño faro que te ayuda a tirar adelante para acabar saliendo del pozo. Entonces las conversaciones terapéuticas de Viktor Frankl tenían mucho que ver pues, con lo que hablamos en Ikigai, ¿no? De qué es lo que te gusta hacer, en qué te sientes fuerte, ¿no? ¿Qué crees que se te da bien hacer? ¿Cómo te imaginas tu futuro? ¿Qué crees que el mundo necesita y tú puedes aportar? Y ahí entramos pues en todo ese mundo del propósito vital y del sentido de la vida y de encontrar, digamos, una proyección para los dones que tú tienes, ¿no? Va, pues vamos a entrar ya de lleno en esta búsqueda del propósito vital. No voy a preguntarte qué es el Ikigai, porque yo creo que todo el mundo a día de hoy ya Sí, sabe qué es, pero sí que vosotros habláis de 4 patas, ¿no? De la pasión, la misión, la vocación y la profesión. ¿Podrías desgranar un poco cada una de estas patas? sí, estas patas se crean con la intersección entre 4 círculos. Entonces yo creo que nuestros oyentes lo van a entender mejor explicando los círculos. El primero es lo que amas, entonces la primera pista para encontrar tu Ikigai es analizar de las cosas que te gustan cuál es la que te gusta más, cuál es la que te permite fluir, ser feliz. Entonces, lo que ocupa la primera posición del ranking muy probablemente podría ser tu Ikigai. Segundo círculo es aquello en lo que eres bueno, que sería como examinar tu talento, tu elemento, que diría Ken Robinson. El tercero es el círculo del dinero, aquello por lo que pueden pagarte. Hay gente que encuentra o descubre su Ikigai en algo que no sabían que pueden monetizar y que puede ser su medio de vida. Y el cuarto es lo que el mundo necesita, que sería como el propósito aplicado al mundo, ¿no? Tú ves que en el mundo hay una necesidad y tú desde tu talento y desde tu pasión pues lo puedes entregar. Entonces, estos 4 círculos es un ejercicio, de hecho, que Héctor García, el coautor de Ikigai, recomienda que se haga una vez al año, porque esto va cambiando. A ti te puede gustar algo este momento de tu vida y igual de que un año ya no te gusta tanto y aparece otra cosa, ¿no? Entonces, es algo que se va modulando y que va cambiando conforme cambiamos nosotros. ¿Cómo se haría este ejercicio? ¿Cuál sería la Pues mira, práctica? hay que trazar 4 círculos que los podemos hacer convergentes o por separado. Sí. Entonces dices, bueno, lo que amas, apuntemos aquí todas las cosas que nos gusta hacer y podemos incluso puntuarlas del 1 al 10 según el nivel de flow que nos procuran. El flow, como bien decía Mihai Csikszentmihalyi en su libro Fluir, es cuando una actividad te gusta tanto, te absorbe tanto, que desaparece la noción del tiempo. Y por eso un pianista de jazz puede haber estado haciendo dedos 1 hora y siente que ha pasado 1 minuto. Bueno, pues pongamos del 1 al 10 cada uno cuál es el flow que nos da. Y si entre todas esas actividades hay una que tiene una puntuación extraordinaria, seguramente tenemos una conexión muy profunda con eso, podría ser nuestro Ikigai. La segunda, ¿no? Aquello en lo que eres bueno. Pues aquí sería hacer una lista de los dones que tú crees que tienes, de los principales y de los secundarios. Por ejemplo, yo podría decir, en este punto de mi vida, bueno, me resulta muy fácil escribir, pues soy muy rápido y además casi no corrijo nada. Y puedo comunicar en una conferencia, en una charla con alumnos, etc. Estos serían los obvios. Pero luego hay talentos secundarios
que yo nunca he pensado en clave de Ikigai, pero que me dicen otras personas, ¿no? Por ejemplo, me dicen, siempre que hay un bebé llorando y te lo ponen en las manos, el bebé calla y está en paz. O, por ejemplo, se me da muy bien organizar fiestas, organizar conciertos underground en pisos. Pues bueno, eso es otro talento que no voy a vivir de eso, pero que todo eso hay que ponerlo en la lista. Incluso aunque digas, soy muy bueno con el origami, ponlo, porque nunca sabes, ¿no? Si nos vamos a la famosa anécdota de Steve Jobs, que se fue de oyente a la clase de tipografía, pues al final eso fue un elemento distintivo del primer Macintosh. O sea, vete a saber, igual entre esos talentos que tú pones algo que es muy pequeño y que parece que no sirve para nada, de aquí a X tiempo va a servir. Por lo tanto, hagamos la radiografía de talentos. Y si no sabemos en qué somos buenos, pidamos a los demás feedback. Pues no sé si tienes un hermano con quien te llevas bien, una pareja, un tío con el que hay una relación especial, pregúntale, oye, ¿en qué crees que soy bueno? Igual te dicen algo de lo que tú no eres consciente, ¿no? Pues hay gente que le dirán, oye, tú eres muy bueno escuchando y eres muy bueno haciendo preguntas, entonces esta persona quizás no se lo ha planteado hasta ahora, pero puede tener una vocación de terapeuta, de consultor, de coach o lo que sea, ¿no? Vale. Entonces, los demás nos pueden ayudar a superar la barrera de la modestia y saber todo eso, qué es lo que tenemos, ¿no? Entonces, eso lo colocamos en el segundo círculo. ¿Esto también lo ranqueas o no se ranquea esta parte? Se puede rankear porque quizás tenemos unos talentos más moderados en algo y un talento extraordinario en una cosa. Se puede rankear. Luego, aquello por lo que pueden pagarte es un ejercicio de imaginación. O sea, yo ahora pondría, ¿no? Me pueden pagar por escribir, por dar una conferencia. Pero hay cosas que no estoy haciendo por las que me podrían pagar. Por ejemplo, yo te he dicho que doy clases de piano, pero no tienen una intención comercial estas clases. Cobro algo simbólico para que el alumno le dé un valor. Sí. Pero imagínate que yo decidiera que he de vivir de esto, pues entonces, ¿cómo me pueden pagar por el método del piano Satori? Pues podría hacer un curso, etcétera, etcétera, ¿no? Ver cómo eso se podría traducir en dinero. Y casi todo se puede traducir en dinero porque el dinero es como un medio de comunicación y de traspaso de energías entre personas. A veces uno, de manera deliberada, no quiere que eso se convierta en dinero. Yo, por ejemplo, toco con distintas bandas. Pues nunca he querido cobrar porque ¿Qué tocas? toco música que podríamos decir que es folk alternativo, vanguardista un poquito, melódico. Entonces, muy pocas veces me han pagado por eso, porque ya de manera expresa me gusta que sea algo totalmente inspiracional, que no tenga nada que ver con una discográfica o con ganar dinero aquí o allá. Pero bueno, es algo que todos nos podemos plantear, que igual nuestras fuentes de ingresos son 2 o una, pero podrían ser 8. Y aquí se trata de decir, bueno, ¿por qué no probamos esto? Y el hobby, entre comillas, se convierte en una pequeña profesión, ¿no? Y déjame que incida un poco más en esta parte porque A justamente... la gente le interesa mucho la parte del dinero, Sí, ¿no? De cómo vivo de esto, ¿no? No, y no solo esto, yo creo que la semana pasada hablaba con Teodor, que es quien nos presentó. Teodor de Mas, sí. Exacto, con Teodor de Mas. Que él nos viene a presentó. estas fiestas y conciertos alternativos, siempre viene. ¿Sí? Sí. Deben ser súper interesantes. Pues hablamos justamente del dinero, porque vivimos en una sociedad donde el dinero es casi un tabú, ¿no? ¿Es necesario que haya que tú cobres para tener un Ikigai? Bueno, aquí hay mucho que hablar. A ver, yo te diría que el dinero es un tabú, sobre todo en Cataluña. En Cataluña, sí. Y en la cultura mediterránea un poco. Porque fíjate, en Estados Unidos nadie tiene problema de decir lo que ha rendido su empresa. Y Héctor García me decía que cuando llegó a Japón, y era un hombre soltero, pues él estaba interesado en tener pareja. Y él decía que de manera fija, en la primera cita con una japonesa te va a preguntar 2 cosas. ¿Cuánto ganas al mes y cuánto dinero tienes en el banco? Pero no porque se quiera aprovechar de ti, sino porque quiere saber con quién está saliendo. Porque igual esta chica es rica también, tiene buenos ingresos y quiere saber si está saliendo con un pobretón, con alguien que es ambicioso. Entonces es una información para ellos tan natural como que te pregunte si tienes padres o ya han muerto, ¿sabes? Claro, y aquí en cambio... Aquí, si le preguntas a alguien cuánto ganas, se va a ver como una gran indiscreción, ¿no? Sí. ¿Y es mutuo? O sea, ¿el hombre le puede preguntar esto a la mujer también? Sí, sí, sí. Es un tipo de información
que para ellos no tiene un contenido emocional, es una cosa práctica. Es como decir, oye, ¿tú dónde vives? ¿En el Raval o en Pedralbes? Bueno, pues yo vivo aquí, mi piso es de alquiler. Es una cosa normal y de hecho normalizar la relación con el dinero, como dice Teodor, es el primer paso para tener una relación sana. Yo te reconoceré que mi relación con el dinero fue pésima, pero pésima en mayúsculas, hasta los 42, 43 años. ¿Podrías explicar cómo era Sí, antes y qué sí. cambió? O sea, quizás por eso que hemos hablado de que el dinero era un tabú, por mucho dinero que yo ingresara con premios, con cosas varias, pues yo trabajaba un montón, pues yo lo veía pasar el dinero, no lo retenía. Y Juli Pérez de Jordi, que es el propietario de Editorial Obelisco, me dijo, a mí me pasaba lo mismo cuando empecé con la editorial, que avanzaba dinero a traductores que luego no entregaban el trabajo y no tenía conciencia del dinero. Dice, hasta que una amiga me dijo, aquello que rechazas se vuelve contra ti, ¿no? Entonces, si tú no valoras el problema, al final el dinero al final se va a convertir en un problema. Entonces, se trata solo de tomar conciencia de que es algo necesario para poder funcionar en la vida y que no está mal cobrar por algo que uno hace, que esto parece obvio, pero a muchas personas les sabe mal cobrar, ¿no? Le parece como que sales del ámbito de la pureza, del ámbito de lo que son los ideales, cuando el dinero, nosotros vemos con mucha naturalidad cuando compramos un libro pagar 20 euros. Pues porque no te van a pagar a ti por lo que estás aportando al mundo, ¿no? Sí, esto me acuerdo hace mucho tiempo que leí un libro sobre economía del comportamiento. El autor era Uri Ariel, se llamaba, creo, o algo así. Pero él ponía un ejemplo que creo que a mí me ilustró mucho, que era, tenemos dos realmos en nuestra mente. ¿Realmos? ¿Lo digo bien? Uno que sería las relaciones sociales y la otra las transaccionales, ¿no? Y de la misma manera que tú vas a una cena a casa de unos amigos y compras una buena botella de vino y la llevas allí y esto se aprecia como una parte de agradecimiento, si llegaras a esa fiesta y dijeras, no he comprado nada, pero te traigo $50, que es lo que me habría gastado. Entonces se vería muy mal, ¿no? Sí. Como transformarías la relación en transaccional. Exacto, es un buen ejemplo, me parece. Mira, es curioso cómo pude sanear mi relación con el dinero y dejar de vivir endeudado, porque yo llego a un punto que por mucho que ingresara, los créditos y las deudas aumentaban. Primero porque invitaba a todo el mundo, también hay que decirlo, incluso a viajes, ¿sabes? Como Wow. diciendo, bueno, yo estoy ganando más que tú, por lo tanto tengo la obligación moral de que tú no pagues nada. Si eso lo haces con una persona, no pasa nada. Si lo haces con 20, al final van a ser mucho más ricos ellos que tú, porque tú vas a estar de deudas hasta el cuello. Entonces, la sanación llegó haciendo de editor de un libro que se llamaba Money Mindfulness. Money Mindfulness. Sí, un Claro, libro me que se ha apuntaré. traducido a muchos idiomas, de una autora de Madrid que se llama Cristina Benito, economista. Entonces recibimos el encargo de publicar este libro. Ella era una persona con mucho conocimiento y yo hice como de editor, ordenando las informaciones, ¿no? Y de pasar tantas veces sobre el texto y de entender el dinero desde dentro, nunca más cometí los mismos errores. Por ejemplo, dejé de vivir a crédito. Si no tenía dinero para hacer un viaje, no iba de viaje. Y si no tenía dinero para comprar esto, pues no lo compraba. Y así fui limpiando hasta llevar una relación natural con el dinero. Considero que no soy una persona que tiene interés en acumularlo, pero que tampoco quiere deberlo. Claro. Sí, sí, es que la relación sana es tanto... Sí, conozco gente que que solo teniendo acumula, ¿no? la vida resuelta Sí. para ellos y 10 generaciones más, siguen picando piedra y yo no entiendo el por qué lo hacen. Tendrá que ser porque se divierten con eso, o si no, no se entendería, ¿no? Y volviendo al tema del Ikigai, es que el otro día, justamente pensando en la entrevista contigo, pues estaba hablando con un amigo que es un amigo que ya tiene, digamos que tiene la vida resuelta. Él es funcionario, ya recientemente consiguió su plaza, tiene sus hijos que ya han crecido, ya están de 12 años, tiene su casa, digamos que tiene una vida plácida, ¿no? Y le pregunté, ¿cuál es ahora tu misión en la vida? ¿Cuál es tu motivación? Y decía, a mí es hacer montañas, escalar, porque justamente los dos venimos de un círculo que nuestra pasión es la montaña, ¿eh? ¿Esto sería válido? Porque Sí, de aquí no sacará dinero, o sea, no hay una relación comercial con esto. Hay quien saca dinero con esto, ¿eh? Sí, sí. Lo que pasa es que hay gente que si hace dinero con esto a lo mejor ya no... Kilian Jornet. Sí, Kilian Jornet, sí.
a ver si digo bien el nombre, Alex Honnold, el que ha escalado el Gran Capitán solo. Mientras dure, sí, mientras Sí, no se caiga. mientras no muera, Claro. los documentales, porque, a ver, escalar la montaña, esto pasa como con los libros y los discos. Escalar la montaña no te da dinero, pero la conferencia que das después sí da dinero, ¿no? Claro, Y pero con los libros esto pasa lo mismo, ¿eh? sí. Yo muchas veces que vienen, no sé, un médico, un psicólogo, un terapeuta, un inventor, dice, oye, voy a ganar dinero con el libro, y es alguien del mundo de la comunicación que le gusta hablar. Digo, mira, igual con el libro no ganas dinero o ganas 2.000 euros, pero el hecho de tener el libro en esta editorial hará que seas visible para toda una serie de organizaciones que te van a pagar por una conferencia, ¿no? Entonces, es como los músicos y los discos. Nadie compra un disco hoy en día, ni un CD, ni descarga nada. Está todo... Pero el hecho de que tú has grabado el disco, los demás saben qué es lo que tú haces y te pueden contratar. Sí. Pero en todo caso esto sería, como diría Nasib Taleb, muy, muy extremistán, ¿no? O sea, gente que pueda ganarse la vida, habrá una minoría, A ¿no? pequeño nivel, o sea, cada uno desde su nivel. Por ejemplo, ¿cuántos hay que se dedican, no sé, al coaching, al mindfulness? Llenar un estadio solo lo puede hacer Tony Robbins, Claro. pero tener 4 o 5 consultas a la semana y dar una charla en una escuela lo puede hacer cualquiera. Entonces, yo diría que, volviendo un poco a lo del Ikigai, una vez tú sabes que tu propósito es este, tú lo lanzas al mundo y ya verás si eso es para una pequeña minoría, si es para muchos, depende, ¿no? Por ejemplo, tú que has escrito libros, cuando tú escribes un libro no sabes si es para 1.000 personas o para 1.000.000. Te puede sorprender, ¿no? Que aquel tema que tú pensabas que tenía un interés más de nicho, de repente es algo mucho más general y al revés. Piensas que va a triunfar una novela o algo que has hecho y nadie te escribe jamás un email comentándotelo. Entonces, el éxito es una sorpresa, pero hay que plantar, hay que llamar a muchas puertas para que se abra alguna. Si tú ya te quedas en el primer no, pues vas a tener poco recorrido. Y me sale una pregunta de aquí, pero recapitulando, habíamos hablado ya de la pasión, habíamos hablado de lo que somos buenos, del dinero, pero faltaba una pata Lo que aquí, el ¿no? mundo necesita. Lo que el mundo necesita. Eso sería ya el propósito más puro, ¿no? Decir, bueno, veo en el mundo una necesidad de amor o de amabilidad o de una forma más eficaz de comunicarnos o de soluciones para esto o lo otro, entonces pongo mi talento, mi pasión, mi vocación y mi profesión al servicio de esta causa. Sería como estructurarlo al revés, ¿no? Desde la necesidad del mundo, pues yo pongo en marcha todo lo que tengo. Y para que el Ikigai sea Ikigai, tiene que tener estas 4 patas. No No necesariamente, porque necesariamente, hay vale. ikigais que no tienen ninguna relación con el dinero. Vale. Y porque, por ejemplo, imagínate que tú eres alguien con la vida resuelta, porque has vendido tu startup y vives de rentas. Y descubres que el mindfulness te encanta y te interesa formar a gente. Igual te interesa hacerlo gratuitamente y ofrecer mindfulness a las personas que no tienen medios y lo ofreces online y el precio es cero. Y tú estás súper feliz con eso. O sea, puede que alguno de los 4 no esté. Vale, vale, esto era la pregunta que quería hacerte. Pues entonces, un siguiente paso que vuelvo al tema de la pasión, ¿vale? Y te pongo el ejemplo de los niños que típicamente dicen, yo quiero ser futbolista, ¿no? Que evidentemente un niño va cambiando mucho de pasiones, pero ¿cómo podemos alinear lo que sería nuestra pasión con una parte realista para que no haya una frustración posterior, ¿no? Bueno, los niños está bien que no tengan esas frustraciones de entrada y que la aspiración sea a lo máximo, ¿no? Dices, quiero ser futbolista, quiero ser el mago pop, quiero ser tal cosa. Y luego ya la vida ya te colocará en tu sitio, pero está bien empezar aspirando a lo máximo, como el cuento del arquero que apuntaba a la luna, ¿no? Entonces, ¿cómo se va modulando todo esto? Yo te diría que un propósito vital bien llevado es aquel que se encuentra en la intersección entre lo que tú quieres de la vida y lo que la vida quiere de ti. Entonces a veces uno intenta cosas que la vida te dice, por este camino no, y en cambio te está mostrando otros caminos. Entonces yo pongo siempre el ejemplo de los escritores, ¿no? Recuerdo yendo en un tren con Pablo Dors, que él me decía, mira, dice, todo el mundo me felicita
por el libro este pequeño de la meditación, dice, pero a mí me gustaría ser reconocido por mis novelas, porque tiene novelas publicadas, pero las novelas las leen 100 veces menos que estos libros como La biografía del silencio. Entonces fíjate que quizás él había soñado en ser como Hermann Hesse y que sus novelas fueran muy leídas, pero la vida le quiere en otro sitio y es más útil allí. A mí también te podría decir que me ha pasado lo mismo. Yo empecé escribiendo novelas, solo algunas, muy poquitas han tenido relevancia, han sido conocidas, pero en cambio, tocando de estos temas en la no ficción, pues eso, ¿no? Entonces, yo lo que creo que hay que hacer es estar atentos a las señales de la vida y no insistir en aquello que no es para nosotros. O sea, sí que podemos seguir escribiendo las novelas y todo esto, pero si la vida te está dando señales muy claras de que eres más útil en un lugar, pues obedecer a esa llamada, ¿no? Pongo de ejemplo también los Rolling Stones, que ahora han anunciado nueva gira a partir de abril. Cuando ellos grabaron el Satisfaction, era una cara B de un single, y a ellos les pareció una canción horrible, por lo sencilla que es, lo primitiva. Pero como se tocó una vez y a la gente le encantó, se vieron obligados a tocarla ya en todos los conciertos. Entonces quizás al principio no era algo que ellos desearan hacer, pero luego aceptaron que el mundo quería eso de ellos. Entonces, qué mejor que darle a la gente lo que le hace feliz, ¿no? Sí, y aquí había un... O sea, hay una... O sea, esta tiene dos derivadas, ¿no? Una es la que tú has dicho de estar atento a lo que la vida te ofrece, ¿no? La otra es una cuestión de expectativas, ¿eh? Te puedo poner mi caso simplemente, ¿eh? O como escritor seguramente tú tienes el mismo. Pues yo estoy con este podcast que lleva un año y estoy muy contento porque el podcast ahora pues ya tiene casi, ¿no?, más de 10.000 descargas semanales, ¿no? Es buenísimo. Pero luego, pues hace un par de meses me fui al podcast de Uri Sabat, que lleva un año y que tiene 200.000 semanales. Y de golpe yo me sentí diciendo, qué mal lo estoy haciendo, ¿no? Y hubo un momento de sentirme como, tengo que abandonar, porque no estoy cumpliendo con una expectativa. Pero el problema es que siempre nos comparamos con los de arriba. Vete Claro. al podcast que escuchan 100 a la semana, que Sí, te puedo enseñar muchos, ¿eh? Sí, sí. ¿Y por qué compararnos con los de arriba, ¿no? Entonces, a ver, que un podcast lo escuchen 100.000 personas o 200.000 no quiere decir que sea mejor que el tuyo. No. O sea, y no quiere decir que impacte más que el tuyo. O sea, quizás son personas que le conocen por otro motivo y que simplemente pues tiene una red más grande. Yo creo que la filosofía correcta hacia el éxito es la que me dijo Andrés Pascual, que es un escritor de novelas históricas, thriller y todo esto, que un día me enseñó uno de sus libros que tenía 700 páginas y me dijo, Francesc, yo escribiría un tocho de estos aunque fuera a hacer feliz a una sola persona. Y yo pensé, esa es la actitud. No, ir a lo cualitativo, no lo cuantitativo. Hoy en día estamos demasiado obsesionados con los likes, las interacciones, que si el reel lo han visto 1 millón, que si lo han visto 1.000. Yo te podría decir de personas de enorme éxito que no tienen ni redes sociales. O sea que nos hemos obsesionado demasiado con todo esto. Y luego que hay mucha mentira en todo este mundo. Por ejemplo, yo recuerdo cuando yo empecé a tener Instagram, que no conocía cómo funcionaba, un indio, porque en la India Ikigai ha sido número 1 varios años, que tenía como 200.000 seguidores en Instagram, me pidió una entrevista. Yo a él no le conocía. Y cometí el error de pensar, bueno, tiene 200.000, yo suelo dar bastantes, ¿eh? Vamos a darle la entrevista. Se conectaron 2 personas, porque eran todos comprados. No tenía seguidores. O sea, cuidado con todo esto, ¿no? Claro. Muy bien, había un concepto que en el libro de la práctica del Ikigai mencionas, que no sé si, lo tengo apuntado aquí y no sé si lo sabré, que es el Sunbitsu, ¿no? ¿Cómo se llamaba? No me saldrá el nombre. ¿Qué era esto? Yoku, lo hago lo mejor que puedo. Gámbate. Sí, gámbate. Disculpa. Es que gámbate es una expresión que es muy común en Japón, que significa haz tu mejor esfuerzo, esfuérzate lo más posible, y es el equivalente japonés de nuestra expresión buena suerte. ¿Buena suerte? Sí, pero tiene una dirección totalmente distinta. Cuando a ti te dicen buena suerte,
te ponen en manos de circunstancias externas, ¿no? Pues buena suerte, pues que hoy no llueva y que te puedas ir de excursión, o que si vas a hacer el examen de conducir, el instructor esté medio dormido y pase por alto tus fallos, ¿no? Eso es la buena suerte. Pero el gámbate, esfuérzate lo mejor posible, es algo puramente interno. Te dicen, oye, pon tus 5 sentidos y al menos si esto no sale, ten la tranquilidad de que tú has dado lo máximo. Y eso es un concepto muy japonés, que de hecho como Japón es un país que orográficamente está muy expuesto a terremotos y desastres naturales, siempre que hay una de estas, ¿no? Como lo que sucedió en Fukushima, terremotos que hay después, ¿no? El gobierno pone después carteles que pone Gámbate Nippon, ¿no? Haced vuestro mejor esfuerzo, japoneses, en el sentido de nadie nos va a venir a salvar, todo va a depender de lo que cada uno pueda hacer. Vale. Y esto me gustaría ya recuperar una pregunta que tenía antes, pero creo que va bien ligada aquí. ¿Tú conoces al autor Oliver Burkeman? Sí, me gusta mucho. Sí, en su libro de las 50.000 semanas, 50.000, ¿no? Creo no, que sí, son 5.000 o algo así. Sí, no son 50.000, pero sí, son bueno, 4.000 semanas quizás. La productividad para mortales. Sí. Yo me lo escuché como estaba en una serie en la aplicación de Sam Harris, que es un gurú de la meditación de Estados Unidos. Estaba y había una serie en su app. Y había un comentario que yo creo que lo cogió de alguien, que él hablaba del mito de Warren Buffett y de su piloto. ¿Te suena este mito? No, de Warren Buffett sé muchas cosas, pero del piloto no sé nada. Es un mito porque creo que además no es ni suyo, pero es una cosa que Oliver mencionaba allí que me gustó mucho, que es que su piloto le dijo, ¿cuál es el secreto de tu éxito? Y él dijo, mira, tienes que poner las 25 cosas que más te gusten en la vida y las organizas. Y entonces vas a coger las 5 primeras y estas son las que vas a hacer. Y las otras 20 son las que nunca harás bajo ningún pretexto, porque si no te vas a distraer. Y si vas a hacer demasiadas cosas, nunca serás muy bueno en una sola cosa. Está muy bien. Y esto lo ligo con un concepto que vosotros habláis, que es el Ichigo Ichie. ¿Lo digo bien? Ichigo Ichie, sí. Sí. Que se podría traducir como lo que vamos a vivir aquí no se repetirá nunca más. Esto es una filosofía que está relacionada con el Chanoyu, con la ceremonia del té, que es como una llamada a la atención, ¿no? Como decir, si no le das máxima importancia a lo que estás haciendo ahora, no podrás construir un recuerdo memorable, en el sentido que si tú esperas a que sucedan las grandes cosas para dar lo mejor de ti mismo, las grandes cosas no van a suceder. Entonces hay que tratar cada momento y cada persona como si fuera algo irrepetible, y de hecho lo es. Ah, vale, entonces yo creo que lo entendí mal. Vuélveme a contar. O sea, a ver, mira, literalmente, Ichigo Ichie significa una vez, una oportunidad. Una vez, una oportunidad. Sí, exacto. Vale. Entonces lo que significa es que la conversación que estamos teniendo ahora aquí, aunque pudiera repetirse de aquí a X años, ya no será como esta, porque tú habrás cambiado y yo habré cambiado. Por lo tanto, durante esta hora tenemos una oportunidad única de crear un momento sublime. Entonces, si lo dejamos escapar, porque estamos pendientes del móvil, porque mi cabeza está en otras cosas, porque estoy todo el rato pensando cuándo voy a salir de aquí para hacerlo de allá, entonces el momento se pierde. Entonces, la ceremonia del té, más allá de tomar el té y los utensilios y los movimientos y todo lo que hemos visto, es una ceremonia de la atención. Lo que se trata es, mientras dure el tiempo que estamos alrededor de la mesa, que todo el mundo esté allí al 100%. Y por lo tanto, Ichigo Ichie sería como una llamada a vivir en modo presente y en modo absoluto, sin multitasking, cualquier cosa que estemos haciendo. Vale, ¿qué prácticas recomendáis vosotros para desarrollar esta capacidad? Bueno, mira, se trataría un poco como el método de Miguel Ángel, que él decía, yo no creo la escultura, yo quito todo lo que sobra en el bloque de mármol. Y en esto es lo mismo. Si tú quieres hacer una cosa, tú ahora imagínate que me dices, quiero leer, mira, el día 23 va a salir el nuevo libro de John Grisham. Hay mucha gente que le gusta, ¿no? Pero hay gente que ha perdido la capacidad de leer. O sea, hay un libro que se ha publicado ahora que se llama Atención, que los datos son alucinantes. O sea, no sé si la máxima atención que tiene un adulto son 6 minutos. Claro, ¿cómo vas a avanzar en un libraco de 700 páginas? Entonces, ¿qué sería quitar lo que sobra? Pues algo tan sencillo como leer un libro, decir, bueno, voy a estar media hora sentada en este sofá,
el móvil va a estar apagado. Si mi mente se va a algún sitio, la voy a hacer volver y convertir esa lectura en una meditación, en un ejercicio. Al final, la atención es algo que se entrena, como cualquier otro músculo, ¿no? Entonces, cada vez que tú te veas fuera, dices, vuelve. Y vas haciendo, y quizás hoy leerás 8 páginas, pero quizás mañana serán 15, ¿no? Y eso es algo que, repetido un día tras otro, se convierte en un hábito atómico, que he visto que tienes el libro aquí. Sí. ¿Te has fijado? Pues sí. A mí, particularmente, lo que me va muy bien es la actividad física. Cuando voy al gimnasio, no me pongo ni auriculares ni nada. Estoy allí y el momento de hacer el ejercicio, o antes cuando corría, pues también el momento de correr es momento de estar allí y centrarse en la respiración. Lo digo porque mucha gente piensa que esto requiere pues sentarse a hacer meditación, que también está muy bien. Pero claro, no todo el mundo le gusta esto, ¿no? A mí no me gusta. Claro, hay mucha gente que no le gusta. A mí me aburre soberanamente. Sí. Y eso que he hecho retiros y cosas, no me gusta. Sí, a ver, el deporte, la ventaja que tiene, sobre todo, por ejemplo, los que se entrenan para medias maratones, que llega un momento en que la energía solo sirve para correr, es que no puedes estar en ningún otro sitio. Por eso a mí me gusta enseñar lo del piano. ¿Por qué? El piano, para los que no saben cómo funciona, aunque es obvio, se toca con la mano izquierda y la derecha. Y la dificultad del piano es que la mano izquierda hace una cosa y la derecha hace otra. La izquierda hace los acordes y la derecha hace la melodía. Y dices, ¿cómo es posible si no tengo 2 cerebros que eso se pueda hacer a la vez? Pues solo se puede hacer con atención absoluta. En el momento en que tú pienses algo, una de las 2 manos se va. Con lo cual, tocar un piano es un ejercicio de mindfulness absoluto. Correr una maratón también es mindfulness en el sentido que vas dosificando la energía hasta que al final solo puedes estar en tu cuerpo, no puedes estar en ningún otro sitio porque estás ahorrando hasta el último gramo de energía. Y luego hay pues muchas otras actividades, por ejemplo, los monjes del Zen ponen mindfulness al lavar un plato, al lavar una taza, al barrer un suelo, ¿no? Entonces todo es susceptible de ser un ejercicio para entrenar la atención. ¿Conoces a Andrew Huberman? No. ¿No? Es otro de los grandes gurús del mundo de la optimización de la vida. Es un doctor de Stanford en neurología. Y él cuenta un ejercicio muy sencillo para aumentar la atención. Y te lo cuento ahora porque viene al caso, pero que es utilizar la vista. Y es simplemente durante 30 segundos centrar tu vista en un punto concreto. Y nada, solo hacer esto, 30 segundos, aumenta tu capacidad de atención muchísimo. El hecho de que sea la vista, y además la vista los ojos casi forman parte del cerebro, ¿no? Están casi integrados, aumenta muchísimo esta capacidad. Y es un ejercicio muy sencillo, que también va muy ligado con técnicas de me hace gracia esto porque el libro de Oliver Burkeman, ¿sí?, que mencionabas, que se llama 4000 semanas, 4000, vale. La media de una vida humana, explica... A ver, es un libro que a mí me gustó el contenido, pero no me gustó la forma. Porque yo tenía, esto es como ex editor de autoayuda me pasa. A ver. Yo tenía la sensación desagradable de que el autor está enfadado todo el rato y que me está riñendo de algún modo, ¿no? Ese libro es pura negatividad lo que dice. O sea, si tú quitas todo ese envoltorio, es muy útil. Pero el modo de contarlo no es amable con el lector, no es cariñoso, sino es alguien que te está sermoneando durante 300 páginas. Pero yo lo leí y lo recomiendo, ¿eh? Sí. Pero hay un momento divertido de ese libro que le explica que no sé qué profesora de Harvard, de arte, de historia del arte, daba un ejercicio a los alumnos que era elegir un pequeño museo de la ciudad, no sé, el Museo de los Jarrones, y plantarte delante de un objeto 3 horas. Dice que cuando los alumnos recibían ese encargo, gritaban de dolor ya, solo de pensar, y que pensaban que era imposible estar delante de un cuadro, de un jarrón, de una escultura 3 horas, y que al principio la mente luchaba, pero que dice que hay un momento en el que la mente se relaja y empezaban a ver cosas que jamás hubieran imaginado que estaban allí. La importancia de poner atención y suficiente tiempo en la atención, ¿no? Sí, mira, yo siempre un consejo que doy a los novelistas es, cuando tú te sientes el primer día delante del ordenador o de la libreta, si eres más tradicional, el primer día va a ser fácil, pero el 5º o 6º día va a ser difícil porque el subidón ya ha bajado, la motivación enorme que se tiene al principio ya no está
y hay muchas tentaciones de hacer otras cosas. Por lo tanto, lo más normal que te pasará es que cuando estés delante de la hoja, la primera media hora tu cuerpo lucha para salir de ahí y te hace otras propuestas, te seduce, ¿no? Te dice, mira, ahí está amigo en la ciudad, vete a tomar un café con él. ¿Por qué no ves esta serie? ¿Por qué no haces esto? ¿Por qué no haces lo otro? Entonces, tu objetivo es mantener el culo pegado a la silla, aunque no vayas a escribir nada, y hay un momento en el que el cuerpo se da por vencido. Entras y entonces, si habías pensado escribir 2 horas, escribes 4. Sí, o sea, a mí me pasa, cada vez que tengo que escribir un artículo, la primera hora es infernal. Sí, pero llega un momento que rompes algo Exacto. y te sumerge y ya estás dentro. Exacto. Y ya estás dentro. Y luego es difícil salir. Luego Sí, dices, uy, hay que irse a cenar y sigues apuntando Exacto, cosas. entonces estás enganchado. Estás enganchado. Sí. Y de hecho, para escribir el libro, en mi libro que antes te he mostrado, llegó un momento que también estaba encallado y le dije, yo tengo ahora 3 hijos aún pequeñitos, o sea que hay muchas tareas aparte de mi vida profesional, y le dije a mi mujer, me voy una semana a la montaña, y tenemos una casa en Bellver de Cerdaña, y me fui una semana allí a encerrarme solo a escribir. Y el objetivo era que no hubiera nada posible que me distrayera, y allí es ¿Y funcionó? Sí, allí rompí me faltaban las últimas revisiones, todo esto que... Yo conozco gente tan estresada y un autor, muy buen amigo mío, que era el director creativo de la agencia Ogilvy. Entonces trabajaban un montón de horas, fin de semana incluso. Entonces, y él tiene muchos libros publicados de cuentos. Y tiene un libro de 365 cuentos que lo escribió entero en el blog de notas del móvil en los metros. ¿Ah, sí? O sea, imagínate lo que fue eso. Wow. Y cada día pues iba exportando lo que hacía. Wow. Increíble. Pues escucha, vuelve entonces a lo que te había comentado de Oliver Burkeman, que no era tan relacionado con el Ichie, pero sí con el tema de buscar tus pasiones, ¿no? Y de alinearlo con lo que el mundo necesita, ¿no? Él dice esto de abandona todo eso que tienes interés, pero que te distraerá. Hay una cosa en este libro que es importante. Sí. Por eso ya te digo, el libro no me gusta el cómo, pero me gusta mucho el qué. Que él dice que el arte de quitar cosas en tu agenda no consiste solo en quitar lo que te da pereza. Es muy fácil quitar la visita a los cuñados, esto, lo otro. Pero el momento realmente de depuración es cuando quitas algo que te gusta y que quizás te gusta mucho, pero que tienes que elegir, ¿no? Sí. O sea, yo conozco, todo el mundo conoce muchísima gente que está enganchada a ver series por las noches. Cosa que a mí me da un poco de pena, ¿eh? A mí cuando alguien me dice... No digo que no esté bien después de un día que ha sido largo, pero a mí cuando una pareja me dice, este fin de semana hemos visto toda la temporada de tal, pensé, bueno, digo, está bien que la habéis visto, seguro que lo que pasa en esa ficción es interesante, pero de vuestra vida no se puede hacer una ficción, pues son 2 en un sofá. Entonces, yo creo mucho en la acción. La película esta, Sueños de un seductor, de Woody Allen, hay un momento en el que la novia le deja en la puerta de un cine y dice, estoy harta de ti, solo quieres ver películas, eres un espectador de la vida y yo lo que quiero es actuar. Wow. Y ahora ya me he perdido lo que estábamos hablando. Sobre el decir no a las cosas que queremos. Exacto. Entonces, aunque te guste mucho ver series de Netflix, si te has puesto un objetivo vital superior, pues quizás en lugar de 7 noches viendo eso, igual tendrá que ser 1 o 2. Porque al final el tiempo es el que es y para poner algo nuevo tienes que sacar fuera otra cosa. Y hay cosas que te va a saber mal. A mí me ha sabido mal a veces estar escribiendo cuando había una fiesta en casa de un amigo de una persona a la que quiero mucho, pero le he dado más importancia a poder terminar lo que estaba haciendo. Entonces, al final la vida es un saber perder también, ¿no? Saber soltar, saber renunciar y limpiar el campo de batalla para que puedas dedicarte a una sola cosa. Entonces sí, habría que hacer una lista de lo que podemos prescindir, pero incluso dentro de lo que nos gusta, también habrá que eliminar algunas cosas para darle prioridad a lo que es. De hecho, recientemente escribiste un post sobre cómo decir no, ¿no? Cómo hacer... Sí, a ver, cuando estás en un mundo ya en el que conoces a mucha gente, te piden muchas cosas y te piden muchos favores. Entonces, el no es necesario, pero tratas de dar un no que no sea ofensivo. Yo soy muy partidario del no, pero, ¿no? O sea, hay gente que me dice, oye, gente que no conozco, si puedo leer su libro de 600 páginas. Entonces yo digo, mira, no tengo el tiempo para leer este libro, pero te doy el contacto de este lector profesional
que por un precio muy moderado te va a dar una visión ¿Hay mucho lectores mejor. profesionales? Sí, Ostras, no las tenía ni editoriales idea. las tienen. Sí. Cobran muy poco. O sea, cuando tú mandas tu libro a una editorial, no lo lee el editor, pues el editor no tiene tiempo. El editor tiene 3, 4 personas que hacen informes. Y las agencias literarias lo mismo. Hacen informes, entonces ahí hacen un resumen de la obra, puntos fuertes, puntos débiles, es comercial. Entonces yo cuando me piden que lea, si no es un amigo íntimo, los mando a quien realmente se dedica a eso, ¿no? O gente que pide dinero, pues le dices, oye, ¿por qué no te vas a este banco o te vas a tu propia oficina bancaria, pides un crédito, liquidas tus tarjetas Visa y al final te va a salir a menos lo que pagas cada mes? Normalmente, a ver, ahí vas a ver una criba, ¿no? Personas que se enfadan porque realmente solo querían eso y personas que lo entienden y que luego sigues teniendo buena relación. Ujú. ¿Has perdido alguna amistad, por decir, no? Y por cosas más absurdas, yo le recomendé a un amigo que se presentara a un concurso de literatura juvenil, donde yo era jurado, pero no porque yo le fuera a votar, ¿no? Le dije, mira, es un concurso en catalán y hay años que se presentan 8 candidatos y que tenemos problemas para elegir uno. Lo presentó, ese año hubo 20 o 30 y habían 3 o 4 muy buenas, la suya se valoró, pero de los 5 miembros del jurado le dieron 3 votos a otra novela. Y él no me escribió ni me llamó nunca más. Se quedó ofendido. Sí. Sí. Bueno, cada cual tiene sus fantasmas, sus expectativas, su interpretación de la realidad. Es muy difícil entenderse entre seres humanos. Escucha, volviendo un poco a aquí las ideas que tenía apuntadas, hablemos del efecto Shinkansen. El efecto Shinkansen sería como el cambio radical, ¿no? En la cultura japonesa todo el mundo conoce el Kaizen, que se traduce como progreso continuo. Kaizen es tú cada día haces una pequeña acción y eso al cabo de 1000 días es un gran progreso. El modelo Toyota, ¿no? Sí, modelo Toyota. Eso se ve muy claro cuando uno aprende un idioma. Si tú cada día aprendes 3 palabras en japonés y lees un poco y gramática, de aquí 2 años tendrás un dominio ya bastante grande. Y en la fábrica Toyota, pues se hacía, ¿no? Desde los que limpiaban la fábrica hasta los de la cadena de montaje, a los comerciales y los diseñadores, todo el mundo iba proponiendo mejoras. Eso es el Kaizen. Pero el efecto Shinkansen es cuando el cambio que necesitamos hacer es tan radical que hay que repensar totalmente el objeto. Y se pone el ejemplo del tren bala, que durante las anteriores Olimpiadas de Japón, no estas últimas, hubo la necesidad de crear un tren que fuera 200 kilómetros por hora. Pero el tren más rápido del mundo en ese momento iba a 100, con lo cual los ingenieros dijeron, hay que repensar el objeto en sí. No podemos pensar en un tren con lo que entendemos hoy en día por tren. Entonces ahí es donde se crearon los trenes con forma de pájaro para romper la resistencia del viento. Cambiaron los materiales, en lugar de acero, pues aluminio, plástico, cosas mucho más ligeras. Cambiaron la anchura de las vías, la altura. Entonces se repensó totalmente la cosa y eso es un efecto Shinkansen. Cuando alguien es capaz de hacer borrón y cuenta nueva y reinventarse a una velocidad muy grande. ¿Y en qué situaciones de la vida relacionadas con el Ikigai recomendáis este? Bueno, a veces se hace por obligación. O sea, tú imagínate que tú trabajas en un sector que está de capa caída y que con 50 años te echan a la calle y ya nadie más te va a contratar porque es una industria que no tiene futuro. Pues ahí el efecto Shinkansen es necesario y decir, bueno, ¿qué hago ahora con mi vida? Y ahí habría que ir a ese círculo de Ikigai, aquello por lo que pueden pagarte y quizás mirar las cosas de abajo, ¿no? O cuando una persona toma una decisión vital muy arriesgada. Yo, por ejemplo, trabajé mucho tiempo en el mundo editorial como traductor, corrector y luego fui editor. Trabajaba en una oficina, en una editorial de psicología y crecimiento personal. Vi que allí no era feliz. Entonces, en el momento en que yo dejo ese trabajo y presento mi dimisión, yo ya sé que no voy a volver nunca más a trabajar en una editorial. Entonces, de ahí se abre un abismo que dices, bueno, ¿qué vas a hacer ahora con tu vida? Vas a ser freelance, pero ¿de qué, no? Y empiezas a organizarte, ¿no? Y pensar, bueno, voy a seguir traduciendo, voy a escribir bajo seudónimo, que lo hice y algunos con mucho éxito, voy a intentar escribir artículos. Entonces, cuando tú terminas una época de tu vida,
y quemas los puentes, ahí viene el efecto Shinkansen, porque hay que reinventarse. Lo mismo sucede con una separación sentimental, porque cuando hay una ruptura un poco traumática, se pierden amigos, se pierden muchas cosas y uno ha de construir una nueva vida de otra manera. Pues yo creo que todos vivimos el efecto Shinkansen en algún momento u otro de nuestra existencia. Y escucha, ya que estamos puestos en efecto Shinkansen, ¿tú crees que estamos en esta situación ahora con la aparición de ChatGPT, los que somos creadores de contenido? ¿Tú lo vives así? Yo no lo uso. ¿Tú no lo usas? Pero yo te digo el por qué. Porque lo que me mandan hecho por ChatGPT, SAX, que dice en inglés. ¿Sí? Claro, estoy harto de pedir, yo a veces superviso autores, ¿no? Y les ayudo a hacer el índice y a hacer un primer capítulo y adelante. Entonces, cuando alguien me dice, mira, te he preparado el índice, lo he metido en el ChatGPT, es basura. ¿Pero por qué? Porque solo salen los lugares comunes. Cuando tú intentas convencer a un editor de que publique tu libro, es porque tú vas a presentar algo diferente, original, disruptivo. Y el ChatGPT, que además sé cómo se ha hecho el ChatGPT porque conozco a alguno de los programadores, se basa en estadística, en probabilidad. Entonces, si vamos a hacer un libro totalmente nuevo sobre la ketodieta, y se lo pedimos el índice al ChatGPT, va a poner lo que está en todos los libros. Claro. Pero lo que necesitamos es lo que no está. Entonces, por eso le tengo cierta manía. Cuando lo he usado no me ha servido, porque, por ejemplo, me gustaba mucho un autor francés de thriller que se llama Guillaume Musso. Entonces yo le pregunté, ¿qué libros hay publicados en español? Me dio la mitad de los títulos mal y me los ponía todas de la misma editorial cuando no lo son. Todo esto irá cambiando, irá mejorando. Entonces, yo no lo veo como una amenaza, lo veo como una herramienta. Sería como decir que Google ha quitado trabajo, no sé, a los documentalistas. No, aprenderemos a utilizarlo, nos será útil para muchas cosas y yo creo que definirá más cuál es el trabajo humano. El trabajo humano es el de la creatividad, el pensamiento lateral, lo inesperado, la disrupción, ¿no? Y los que escribían con la neurona de guardia, quizás estos perderán el trabajo. Ya, sí. Yo tengo que decirte que yo sí que lo uso mucho, ¿eh? Bueno, es que dicen que si le das las preguntas correctas, va profundizando. Yo no me he entretenido en esto. Es un asistente. Bueno. O sea, no te saca tu trabajo, pero te ayuda a agilizar otras tareas. Pues eso es fantástico. Sí. Muy bien. Bienvenido sea, entonces. No, digo porque ahí hablé aquí con Sala Martín, justamente, y yo le preguntaba a él, y tiene la misma opinión de que tú, que no será tan disruptivo, o sea, que no sacará el trabajo todo el mundo. A día de hoy es aburrido. Es aburrido. Es aburrido. O sea, yo cuando me mandan un texto a ChatGPT, no vibro, pero todo se andará. Te propongo un experimento, que lo hagas. Lo que pasa es que tienes que hacerlo con la versión Pro, la de pago. Aunque creo que ahora saldrá una que es la 4O, que salió antes de ayer, que se llama 4O, que creo que la van a hacer abierta para todo el mundo. Dile que te haga un juego, pero dale instrucciones tú de por ejemplo, cosas que yo he hecho en casa, con mi familia. Proponme un juego para 4 personas, hablado, que no requiera pues, material, en el que se tengan que hacer frases divertidas, cosas así. Bueno, seguro que y te da cosas sorprendentes, increíbles. O mi padre, que es también escritor de teatro, yo le he dicho en plan, hazme un fragmento de una obra estilo cualquier Beckett y con estos elementos y que quiero que suceda esto, y te hace cosas que son realmente increíbles. O sea que se puede usar también para ser creativo. Sí, seguro, es una buena herramienta. Sí. Pero bueno, esto ha sido una divergencia un poco saliendo de... porque es una cosa que ronda por mi cabeza. Vamos a ver, otras cosas que aquí tenía apuntadas, que creo que son importantes, no sé si tanto en relación al Ikigai, pero sí a este sentido de la vida, es una cosa que me sorprendió mucho de tu libro, es la cultura del perdón que encontrasteis en Okinawa. Sí, eso es importante, sobre todo en un territorio donde murió tanta gente en la Segunda Guerra Mundial, que fueron como 200.000 muertos, muchos civiles, muchos suicidios. Claro, ahí hay un trauma colectivo enorme. Y encima, cuando termina la Segunda Guerra Mundial, la tercera parte de la isla queda ocupada por una base americana y
no habiendo suficiente con los soldados, los surferos americanos van allí, se quedan y se casan con gente de allí, ¿no? O sea, habría motivo para odiarlos, pues todo lo contrario, ¿no? O sea, esta filosofía del perdón que hay en Okinawa, lo que ha hecho es que hayan podido pasar página del pasado. Han tratado a la gente que ha venido como si fueran locales. Esta gente además ha correspondido aprendiendo japonés, defendiendo su cultura, integrándose de manera excelente, y han hecho bueno un refrán okinawense muy bonito que hay, que es: una vez nos sentamos todos alrededor de la misma mesa, ya somos hermanos y hermanas. ¿Cómo sería esto en japonés? Es que está en dialecto de Okinawa. Dentro del primer libro de Ikigai está. Vale. Tiene un... piensa que yo no hablo fluidamente el japonés como Héctor, pero podemos encontrar, una pregunta trampas. Podemos encontrar esta frase dentro del libro de Ikigai. Vale, pues ya, y si la encuentro la pondré por aquí. También hay otro concepto, que es que hay algo más a explorar alrededor de esta cultura del perdón, cómo se implementa. Pues es muy fácil decirlo, pero a la práctica esto... A ver, la filosofía del perdón hay que implementarla por egoísmo, porque las personas que no perdonan cargan con mochilas enormes a lo largo de su vida, ¿no? Tanto si no perdonan a los demás como si no se perdonan a sí mismos. Partes de su vida donde no les gusta cómo actuaron, que piensan que podrían haberlo hecho mejor. Por eso fue tan impactante la novela esta de La biblioteca de medianoche, porque es una fantasía muy bonita sobre una mujer que le es permitido ir a una biblioteca donde hay todos los libros con las vidas que habría vivido si hubiera hecho otra cosa. ¿Qué habría pasado si, en lugar de dejar a tu novio plantado en el altar, te casas con él y te vas a abrir el pub en la campiña, que era el sueño de él? ¿Qué habría pasado si no hubieras tenido miedo y te hubieras ido a vivir a Australia con tu amiga que tenía la beca y te ofrecía compartir habitación con ella? Entonces, siempre estamos editando el pasado, y sobre todo cuando tiene que ver con cosas que no nos gustan, pues cómo se rompió con una pareja, cómo terminó la relación con un amigo, cómo se hizo un trabajo determinado, una relación con un familiar, pues pensamos que podíamos haberlo hecho mejor, ¿no? Entonces, la filosofía del perdón es una filosofía de la comprensión. A mí, en una entrevista que le hice, Gabor Mate me dijo: si tú hay algo que no estás orgulloso de tu pasado, hazte la pregunta: ¿en aquel momento tú sabías que eso producía un daño? Y si la respuesta es no, significa que estaba ciego. Dice, y al ciego no se le puede culpar por no ver. Sí. Esto me identifico mucho con esto, ¿no? Nosotros tenemos un hijo que tiene muchos problemas de asma, y con mi mujer siempre está: cuando decimos con este médico y no funcionó y estamos tan... Y yo decía, sí, pero en ese momento no sabíamos que funcionaría o no. Es que estuvimos tanto tiempo y no podemos culparnos porque tampoco lo conocíamos, ¿no? Esto en ese momento. Pero yo tengo que decir que peco mucho de este problema de no autoperdonarme a mí las cosas. Sí. Yo creo que cuando perdonas a los demás también te empiezas a perdonarte a ti mismo. Es la cultura esta del wabi-sabi, ¿no? La belleza de imperfección. Es justamente, la tenía puesta como... Solo lo que se parece a la naturaleza puede ser bello. Y en la naturaleza nada es perfecto, nada está terminado y nada es para siempre. A ver, cuenta un poco más sobre esto. Sí, a ver, wabi-sabi es el concepto estético que hay detrás de las artes japonesas. Por eso el ikebana es como irregular, y el shodo pues vemos que el círculo no está terminado, y el kintsugi vemos objetos que están rotos pero han sido apedazados. Entonces esto es muy japonés. En cambio, a un japonés no le atrae un objeto perfectamente redondo con las filigranas equilibradas, ¿no? ¿Por qué? Porque en la naturaleza todo es irregular. De hecho, había una frase de Antoni Gaudí que decía: la línea recta es del hombre, la curva es de Dios, ¿no? O sea, en la naturaleza no hay nada que sea totalmente recto. Ahora estoy viendo este árbol, puedo tener la ilusión de que es más o menos recto, pero si lo miramos y lo trasladamos a un papel veremos que no lo es, ¿no? Y por lo tanto los japoneses consideran que todo es imperfecto, el mundo y el ser humano, y que por lo tanto no hay que culparse por ello, lo que sí hay que verlo como una oportunidad de perfeccionamiento. Entonces, si tú asumes que eres imperfecto y que los demás también lo son, vas a ser mucho más tolerante con lo que no te gusta, vas a tener una mayor aceptación, un mayor amor hacia los demás, y
Al mismo tiempo, eso no significa que seas conformista, sino que dices, bueno, estoy aquí, tengo todo este camino para recorrer porque no estoy terminado, como la naturaleza, ¿no? Que va creciendo y va cambiando todo el tiempo. Un poco alegrarse de tus imperfecciones. Sí, sí. De hecho, mira, yo voy a muchos, mi principal hobby es ir a conciertos pequeños. A veces voy a algunos un poco más grandes. Cuando voy a un concierto y suena exactamente igual que en el disco, me aburre, me desagrada. A mí me encanta cuando una canción se equivocan porque han empezado con los acordes equivocados y hay que volver a empezar y se ríen. Ahí siento que estoy en algo vivo yo. Vale. Y de hecho, las bandas que hemos tenido, hay más conciertos que ensayos. Y lo típico es ir a tocar, que el día 8 de junio voy a dar un concierto en Perroquer, en una peluquería ¿Ah, de sí? Sant Gervasi, donde se organizan conciertos. Lo típico es haber ensayado el día antes y que hay canciones que no tienes claro que vas a poner la mano en el acorde adecuado y de repente suena a mil demonios. Pues eso es lo que a mí me gusta. Qué bien, esto es no es muy chulo porque, de nuevo, yo creo que esto hasta me va Mira, bien a mí. incluso para los perfeccionistas hay ¿Qué sé yo? el cuento zen, bueno, no es un cuento, la anécdota de un monasterio zen que había un monje que barría las hojas del camino, ¿no? Pero cuando terminaba siempre dejaba una para que no estuviera perfecto. ¿Por qué? Porque si tú lo dejas perfecto y luego subes la escalera, miras por la ventana y ya ha caído una. Si tú ya dejas la hoja ahí, dices, bueno, work in progress, ¿no? Work in progress. Qué chulo, me gusta mucho esto. Y escucha, ya lo voy a ligar con el último concepto así japonés que también habláis vosotros en el libro, porque ya iremos cerrando un poco la entrevista después de esto, que es a ver si lo digo bien, el no me sale. Shinrin-yoku. Sí, Shinrin-yoku, exacto. Shinrin-yoku es una tradición, una terapia que se está desarrollando desde los años 80 del siglo pasado en Japón, que significa baño de bosque. Baño de bosque. Que es algo para urbanitas, pues si vives en el bosque no hace falta el baño de bosque, ¿no? Pero para la gente que vive en la ciudad, irse un día por semana 5 o 6 horas a un bosque y caminar sin ninguna intención, sino simplemente estar en medio de la naturaleza, ha demostrado tener muchísimos beneficios, tanto para el sistema inmunitario, los nervios, el descanso nocturno, la digestión, todo. Entonces los baños de bosque incluso se están promoviendo por parte de las mutuas médicas que mandan a empleados con autobuses al campo de manera regular, quizás no cada semana, pero sí una vez al mes, porque han visto que el gasto que eso supone es mucho menor que las bajas que podrían haber y los gastos en fármacos. Uh-huh. Sí, esto es una cosa que yo hablo muchísimo en mi canal, que es el contacto con la naturaleza, ¿no? Que yo lo extendería no solo al bosque en sí, pero a que nos toque el sol. Sí, esto está totalmente, más allá de la vitamina B y todo esto, la cronobiología Exacto, ha estudiado que para que los relojes internos estén sincronizados con los externos, que son la luz básicamente, es necesario estar al aire libre, porque si no, si estás siempre encerrado entre cuatro paredes, te va a costar más dormir y comes a distintas horas y la microbiota no está actuando como tiene. Entonces, la gente que vive 100, 105, 110 años son los típicos campesinos que se levantan con el sol, pasan el día al aire libre y cuando es oscuro se retiran, que es exactamente lo contrario de lo que hacemos en las ciudades. Bueno, déjame terminar esto. La pregunta que siempre termino, esta es la primera fase de la entrevista, es si crees que hay algo que tendría que haberte preguntado que no te he preguntado. No, yo siento que me has preguntado incluso de todos los libros importantes en los que he trabajado. O sea, estoy muy contento con la entrevista. Sí. Muchas gracias. En todo caso, ya ves que no he entrado mucho en temas concretos de la longevidad del Ikigai, porque quien quiera pues, explorar esto, ya está el libro que lo pondré en las notas del episodio, o sea que se compre el libro o se lo escuche. Yo estoy escuchándomelo, por cierto, con un audiobook que se escucha muy bien. Entonces, la pregunta que sí quería hacerte, que es una que acostumbro a hacer al final de las entrevistas, es ¿cuáles son los libros que más regalas o que más han impactado en tu vida? Sí, mira, los libros que más he regalado quizás son uno que se llama Dignos de ser humanos, que es un libro muy bonito de un autor holandés, que creo que se llama Rutger Bregman. Este lo he regalado muchas veces. ¿Y por qué? Porque es un libro que te da una historia de la humanidad a través de la bondad, de cómo gente que quería hacer el bien o gente que se han unido para hacer cosas positivas han transformado el mundo.
y no una historia a través de las guerras. Este lo he regalado muchas veces. También he regalado pues, las obsesiones del momento de los novelistas. He regalado muchas veces Murakami, Al sur de la frontera, al este del sol. He regalado Paul Auster, El palacio de la luna, muchas veces, que es un libro que me encanta. El que has mencionado antes, de 4.000 semanas, lo regalé a 7 o 8 personas. Entonces yo, como dice el editor Jordi Nadal, cuando encuentro un tesoro, corro a llamar a mis amigos para compartirlo. Entonces, cuando encuentro un libro que me parece extraordinario, me gusta muchísimo, de manera egoísta, regalarlo a los mejores amigos, porque eso nos dará ocasión a luego encontrarnos y comentarlo y revivir. Y tener una Y conversación. revivir eso que tanto te ha gustado. Qué bien. Bueno, esto yo lo hago de forma egoísta para también nutrirme de nuevos libros, pero luego también lo pongo en las notas del episodio, igual que pondré los tuyos también, sí, para quien esté interesado. Y además, siendo tú quien eres, creo que esta recomendación tiene un valor especial. Y nada más, simplemente pedirte para terminar que digas quién quiera seguirte, dónde podrían seguirte. Sí, pueden mirar en mis redes sociales, en Facebook, en Instagram, y si no, en francesmiralles.com. Ahí pueden encontrar el blog de los lunes, donde algunos lunes pues, escribo noticias sobre cosas que tienen que ver con viajes, con lecturas, con descubrimientos. Será un placer encontraros. Yo os digo que para preparar la entrevista me puse a mirar el blog y descubrí un grupo de música que antes te he preguntado cómo se llama. Maustet y Tot. Maustet y Tot. Que es un grupo finlandés de 2 chicas. Con una cara de serias. No, están siempre así, con esta cara, que se han hecho conocidas, famosas, por la película Fallen Leaves de Aki Kaurismäki, que es una película de amor muy bonita y muy original, y que ahora están tocando en todo el mundo, incluso van a tocar en Barcelona, y fui a Berlín a verlas porque no sabía que tocarían aquí, y eso, mira, y de paso pude visitar a algunos amigos y hacer otras cosas. Sí, pues yo las descubrí justamente gracias a tu blog, pues así que... Luego te voy a mandar la canción más conocida de ellas. Vale, pues muchísimas gracias. Francesc, ha sido un placer. Un placer muy grande. Encantado.